Bueno, les dieron sus cuadernillos, ¿verdad? Ya tienen sus cuadernillos, qué bueno. Al ratito les van a decir, sí, sí. Este, al final, ya que ya les aviso. Muy bien, esta lección es una lección, todas son importantes, pero esta lección es una lección muy importante, porque hemos aprendido diferentes cosas. Hasta el día de hoy es la lección número 5, ¿no? ¿4 o 5? A ver, ¿cuáles hemos visto? Bautismo en agua fue la 3. ¿Y cuál sigue en su cuadernillo? El arrepentimiento, sí. Bueno, es que es la lección 5, pero hemos visto cuatro, sí. Tengo aquí ¿no la tienen ustedes como la lección 5? Sí, pero en la que sigue, si vamos a las 5. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es las escrituras. Y me adelanté con esta porque preparamos esta para hoy. A esto me refería, que es la lección número 5, aunque es la cuarta que vemos. Porque hemos estado aprendiendo de diferentes cosas y vamos a seguir aprendiendo. Pero obviamente, como ustedes saben, todo está basado en las escrituras. Está basado en la palabra de Dios. Si yo les preguntara a alguno de ustedes, ¿cuántos han ido al cielo y regresado para confirmarnos que el cielo sí existe? Ninguno podríamos levantar la mano. A lo mejor necesitaríamos al apóstol Pablo, al apóstol Juan, a Ezequiel, a Isaías, ¿verdad? Gente como ellos que sí vieron, que sí estuvieron allí y que ellos podrían confirmarnos entonces, sí, sí existe, sí es verdad. Pero la razón por la que estamos viendo las escrituras hoy es por la importancia que tienen para nosotros. Y la importancia radica en que toda nuestra fe está puesta en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Todo lo que creemos, no nos podemos inventar nada, no podemos añadir nada. ¿Se acuerda que en una ocasión el apóstol Pablo dijo: si aún nosotros o un ángel llegara y les enseñara un evangelio diferente al que les hemos enseñado, dijo, sea anatema, sea maldito? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no necesita más. La palabra de Dios está completa y es poderosa para transformarnos. Hay muchas personas, y no tendríamos el tiempo para hacerlo, que han puesto objeciones a la palabra de Dios a lo largo de la historia. Muchas objeciones se han puesto. No adoramos el libro,
pero ahí está basada nuestra fe. ¿Sí? Lo que dice la palabra de Dios transforma las vidas de las personas. Los países comunistas cierran sus puertas a la Biblia. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que todos los hombres somos creados iguales. Porque la Biblia enseña que el que trabaja, ahorra, administra bien, prospera. Porque la Biblia enseña que el que estudia, que el que es diligente, se hace sabio. Porque la Biblia pone a la mujer a la par del hombre en importancia delante de Dios. Y todas estas cosas, hay gente, hay gobiernos a los que no les interesa, no les conviene que esté así. Entonces, la palabra de Dios ha probado. Deje usted, ni siquiera estamos hablando ya del asunto arqueológico y del asunto histórico que necesitaría un buen clavado, ¿verdad? Hay un libro muy bueno que se llama Evidencia que exige un veredicto, Nueva Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Es buenísimo ese libro. Si usted tiene oportunidad, algún momento, consígalo y léalo. Nueva Evidencia que exige un veredicto. Entonces, es muy importante porque todo lo que hemos aprendido, la seguridad, ¿cuántos tienen la seguridad de que si hoy fuera el último día de su vida, estarían con el Señor hoy mismo? Sí. ¿De dónde tiene usted esa seguridad si nunca ha ido al cielo? Pero la palabra de Dios tiene el poder de convencernos de la verdad, ¿sí? Como no lo tiene un libro X, el libro que usted quiera. Piense por un momento, ¿por qué la gente toma un libro de filosofía y puede cambiar hasta cierto punto su comportamiento, pero se queda en la palabra de Dios y es transformado completamente? Experimenta lo que antes nunca experimentó. ¿Por qué la Biblia calma a las personas? Mire, en algún momento yo me acuerdo que estábamos ayudando, mi esposa y yo, en unas cirugías de ojos, bueno, ella como médico y yo como chalán, cuidando a los que estaban regresando de su anestesia y estaban, pues imagínense, con los ojos cerrados, los habían operado ahí, y entonces empezaban a regresar y si de por sí tiene un poco de ansiedad, ahora con los ojos vendados y con el dolor en los ojos estaban peor. Y me acuerdo que cuando yo estaba ahí yo no sabía cómo calmarlos y los doctores decían, tú vas a calmar a ellos. ¿Cómo los calmo? ¿Sabe qué empezaba a decir? Empezaba a recitarles la Biblia, la palabra de Dios. Empezaba a recitarles salmos. Y era increíble la forma en que las personas empezaban a recuperar la calma, la tranquilidad en medio de esa situación. Eso no lo hace ningún otro escrito sobre la tierra. Entonces, es muy importante la Biblia por muchas razones, pero por dos, déjeme destacar dos de ellas. Bueno, usted ya tiene su librito ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Hemos aprendido de nuestra salvación, leímos el versículo de Juan 3:16, lo hemos estudiado, sabemos que Jesús y su sacrificio es lo que se requirió para nuestra salvación. Podemos considerar ahora sobre la vida eterna. En palabras de Cristo, la vida eterna es conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien hemos enviado. Dice su cuadernillo, la salvación va mucho más allá de habernos librado de una eternidad de castigo. La vida eterna se trata de conocer a Dios. Pero ¿cómo conozco a Dios? Ese es el punto. ¿Cómo? No podemos, mire, hay muchas formas de conocerlo, pero hay una sola de profundizar y permanecer conociéndolo todo el tiempo. La naturaleza nos muestra cómo es Dios, ¿sí o no? La Biblia dice, el libro de Romanos dice que las personas no tienen excusa porque lo que de Dios se conoce, ahí está, frente a todos. La naturaleza nos muestra, incluso hay principios divinos establecidos en los animalitos, en las estaciones, en cómo Dios creó las cosas y cómo ellas nos pueden hablar de quién es Dios. Yo veía un meme cristiano, poco chistoso, que se me olvidó ponerlo ahí, ¿verdad?
pero decía el robot ateo, ¿no? Y el robot estaba así pensando, era un robot ateo y decía: yo evolucioné de la explosión de una licuadora, o de una lavadora, o de alguna cosa así. Es una tontería, ¿verdad? Pensar algo así, pero imagínense, así hay personas que quieren pretender que la perfección del cuerpo humano, que los mecanismos asombrosos del cuerpo humano sean producto de una casualidad o de una coincidencia. Es un diseño que se le ocurrió a Dios, es Dios nuestro diseñador. Pero la fuente primaria para conocer a Dios, hermanos, es la palabra de Dios. Amén. ¿Alguien pudiera leer 2 Timoteo 3:16? O alguien lo sabe tal vez de memoria incluso. Muy bien, toda la escritura, exacto, toda la escritura es inspirada. Leyó otra versión, Luisito, ¿verdad? Es lo mismo. A lo mejor usted está más familiarizado con esta versión de este pasaje. Toda la escritura, ¿quién la inspiró? Dios. Y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Mire, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la manera primaria en la que conocemos a Dios es la palabra de Dios. Hermanos, no hay otra forma. Y es muy importante entender que hay otras disciplinas espirituales que nos ayudan mucho. Por ejemplo, la alabanza y la adoración a Dios es una disciplina espiritual que necesitamos mantener en nuestra vida todo el tiempo. ¿Nos ayuda? Sí, nos ayuda, nos mantiene, ¿verdad?, conectados y expectantes de Dios. La oración es otro pilar de la vida de un cristiano. La oración es muy importante, pero no podemos conocer a Dios a través de la oración y a través de la adoración como lo conocemos a través de su palabra. Su palabra es la base de todo lo demás. Incluso para saber qué cantar y qué orar, yo necesito conocer su palabra. ¿Está conmigo? ¿Me estoy explicando? El ayuno también, pero para saber qué significa el ayuno y tener una perspectiva correcta, necesito una referencia en su palabra. Entonces la Biblia es como el fundamento sobre el cual nosotros descansamos las demás disciplinas espirituales. Es muy importante, ¿no? Son un registro. La Biblia es un registro que Dios le ha dado al hombre por revelación directa, aunque fue escrita por seres humanos. Por supuesto, Dios siempre usó personas. Usó más o menos 40 escritores en un periodo de 1500 años, dicen algunos, 1400 dicen otros, para dictarle a sus corazones, a sus mentes y a algunos a sus oídos lo que quería que quedara registrado. Ahora, mire, no me puedo meter mucho en esto porque me detendría, pero si usted puede revisar ese libro que le estoy comentando, va a abundar en detalles de la confiabilidad de la palabra de Dios. Sí, porque algunas personas dicen, bueno, la Biblia es tan vieja, fue escrita hace tanto tiempo, que cómo podemos darle crédito de que no ha cambiado. ¿Cómo sabemos que no cambió ya tanto? ¿No? ¿Sabe? En ese libro que le menciono, se habla como el Nuevo Testamento específicamente, el Nuevo Testamento es el documento contemporáneo de esta era más preciso de la historia. No existe otro como él. La diferencia que tiene es abismal con algunas obras humanas en las que nadie pone ningún tipo de prejuicio. Por ejemplo, la Ilíada de Homero es una obra que todo mundo sabe. Nadie sabe quién fue Homero. Piensa que fue Homero Simpson, tal vez el que la escribió, ¿verdad? Pero nadie sabe quién fue Homero, ni ha leído la Ilíada, pero dicen, no, esta la escribió Homero, un gran poeta griego y bla, 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 bla. Pero cuando tiene que ver con la Biblia, se pone todo tipo de
prejuicios. ¿Y sabe quién está detrás de todos esos prejuicios? El único que no quiere que las personas sean transformadas por el poder de la palabra de Dios. Y entonces yo leía cómo hay una diferencia abismal, porque los pasajes más, los recuentos más antiguos que tenemos, las copias del original más antiguas que tenemos en el Nuevo Testamento, son mucho más cercanas, por cientos de años, casi 1000 años más cercanas que la última copia que se tiene de esta obra literaria. ¿De dónde proviene esto, hermanos? Yo quiero decirle claramente, cualquier resistencia a la palabra de Dios proviene del diablo. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Cualquier resistencia a la palabra de Dios proviene de Satanás. Satanás siempre ha tratado de detener el recuento, el registro de los planes de Dios para las personas. Siempre. Mantener a las personas en ignorancia, en pobreza, en enfermedad, en todo este tipo de cosas. Hay solo uno el que le conviene, es al diablo. ¿Sí? Solo el diablo. Porque Dios ha provisto a través de su Hijo Jesucristo todo lo contrario. Entonces, la fuente primaria para conocer al Señor es su palabra. Pero también la fuente primaria para que nosotros seamos transformados es su palabra. Hermanos, la Biblia tiene el poder de entrar en nuestro corazón y desde allá adentro transformarnos. Dice el profeta Isaías, el Señor le dice: mi palabra saldrá de mi boca. La palabra que sale de mi boca sale, va y cumple el propósito para el cual yo la mandé. Nunca regresa a mí vacía, sino que va y hace lo que le mandé a hacer. Hay otro pasaje donde la palabra es comparada con un martillo que rompe la piedra, ¿sí? Y puede haber corazones de piedra o cabezas de piedra. ¿Y sabe qué hace la palabra de Dios? Penetra. Es una espada, dice la Escritura, que parte al hombre y penetra hasta lo más profundo y revela cuáles son las verdaderas intenciones que hay adentro de uno. Así es la palabra de Dios. Yo no sé cuántas veces, de verdad, en todos los años que he predicado, hay tantísimas veces que la gente me ha venido a decir: oiga, todo lo que usted dijo, esa es mi situación. Yo dije, yo le aseguro una cosa, yo no preparé mi mensaje pensando en usted. Digo, lo estimo, lo quiero mucho, pero hasta ahí. ¿Qué pasó? Dígame. ¿Sabe qué pasa? Es la palabra de Dios. Ella entra y parte, penetra hasta lo profundo. La Biblia dice que está viva, está viva. Por eso entra y produce un cambio, ¿no? ¿Alguien puede leer Romanos 12, versículo 2, de favor? Gracias, hermano. No os conforméis, no tomen la forma de este siglo, de este tiempo, es lo que está diciendo. No tomen la forma de este tiempo, no hagan las cosas como la gente en este tiempo lo hace. ¿Y qué hay que hacer entonces para poder seguir esa instrucción de acuerdo a este versículo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? Renovar. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermanos, todos tenemos un criterio, una filosofía de vida, todos. Vamos creciendo y en la casa, en la escuela, en donde nos desenvolvemos, vamos creando una filosofía de vida, una perspectiva. Cuando llegamos frente a la palabra de Dios, tenemos que, si queremos ser transformados, tenemos que ser lo suficientemente humildes para que yo pueda reconocer: este es el criterio de Dios, este es mi criterio, y no se parecen. Y entonces yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuál criterio voy a adoptar en mi vida? Por ejemplo, en el capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo empieza a dar algunas recomendaciones para quienes ya vinieron de las tinieblas a la luz, y les dice:
el que hurtaba, ¿qué? No hurte más, sino trabaje, ¿verdad? Entonces, si yo era un ladrón y me gustaba agarrarlo de los demás, cuando yo vengo frente al Señor y veo su palabra, Él tiene otro criterio. Y Él dice, trabaja. ¿Quieres tener? Trabaja fuerte. Y después más adelante me dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Y esos son los criterios de Dios, ¿sí? Y entonces yo tengo que escoger, no, yo voy a ser un flojonazo toda mi vida, o un ladrón, o decir, me voy a poner a trabajar, ¿verdad? Voy a trabajar y voy a tener lo suficiente para ser una bendición para otros. Allí Dios nos transforma. La fuente primaria entonces para ser transformados es la palabra de Dios. Me voy a ir con algunas otras cosas un poco diferentes a las de su cuadernillo, porque hay unos diagramas, ¿no? Ahí en esta lección, en su cuadernillo, que usted puede leer en su casa detenidamente, pero yo quiero poner algunas verdades aquí en la pantalla que nos puedan ayudar a entender la importancia de la palabra de Dios. Mire, nosotros nacimos de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Se acuerda que en Juan capítulo 3 el Señor Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? Nicodemo pensaba que era algo físico y decía, no es posible. Y el Señor le dijo, no, no es algo físico, es algo espiritual. Naces de nuevo cuando vienes a Cristo. Ahora lo entendemos claramente. Pones tu fe en el Señor Jesucristo y se lleva a cabo un nuevo nacimiento. Así que alguien que recién nació de nuevo es como si fuera un recién nacido, ¿cierto? Un recién nacido espiritualmente hablando. Puede haber un hombre de 70 años recién nacido espiritualmente, ¿sí? Fuimos a un velorio hace 2 semanas atrás, no esta semana, la anterior, de un hombre, de un hermano que recibió a Cristo 2 días antes con algunos hermanos de acá de la iglesia. Le compartieron al Señor y no sé si al siguiente día o a los 2 días falleció. Era un recién nacido que ahora está con el Señor, recién nacido espiritualmente hablando, pero era un hombre de más de 70 años, ¿sí? Pero era un bebé espiritual, si me permite ponerlo así. ¿Me estoy explicando? Y la Biblia dice que al principio somos como bebés que necesitan leche. Eso necesitan los bebés, ¿verdad? O le traemos pizza a los recién nacidos. No. A lo mejor al papá o a la mamá, ¿verdad? Pero a los chiquitos necesitan la leche de la mamá. Ni siquiera otra leche, ¿verdad? Necesitan la leche de la mamá. La leche que no está adulterada, que no puede estar contaminada porque está dentro de la mamá. Esto es lo que necesita primero. Dice Primera de Pedro, ¿alguien puede leer Primera de Pedro 2:2? Primera de Pedro 2:2. Muy bien. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Los bebés, los chiquitos, los recién nacidos se pegan a la mamá, ¿verdad? Porque ¿quién les enseñó, hermanos? Instintivamente, ¿verdad? Instintivamente abrazan a su bebito y los bebés están buscando ya alimentarse. ¿Sabe? Existe esto también en lo espiritual. Alguien que recién nació en el Señor quiere más de Dios. ¿Ha visto esta gente? Pero enséñame, ¿qué hago? ¿Cómo aprendo? Bueno, ¿sabe qué hay que darle antes de que usted le dé conferencias de fulanito, antes de que lo lleve a un taller y a un super congreso? La Biblia, la palabra de Dios. Es lo primero que tenemos que darle a alguien que acaba de nacer de nuevo. Por eso en muchos lugares se acostumbra a regalar el Evangelio de Juan, porque es un evangelio, un número uno, que se enfoca en Jesús como el Hijo de Dios, pero también es muy sencillo de entender, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo necesitamos leche, pero después, mire,
en Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13, voy a leer, dice el apóstol Pablo, bueno, yo creo que es el apóstol Pablo, no dice exactamente que fue él el que escribió Hebreos, pero su teología es consistente. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces Dios espera que nosotros, diga conmigo, crezcamos. Sí, Dios espera que crezcamos. ¿Sabe que hay personas que pueden tener años en la iglesia y ser bebés espirituales? Que podría haber iglesias sin nombre, ¿verdad? Pero podría haber iglesias que fueran una gran guardería, porque nadie crece. Y la Biblia de hecho muestra las características de la guardería espiritual. Los niños chiquitos, ¿qué hacen? Gritan, lloran, se pelean, se ensucian, se dicen, se agarran, se arrebatan, ¿sí o no? Bueno, en lo natural pasa así porque van creciendo, ¿verdad? Pero dígame, ¿a poco no pasa también en lo espiritual? Lugares donde cristianos que ya tienen tiempo se están jalando, se están gritando, se están ofendiendo, se están lastimando unos a otros. ¿Sabe qué es lo único que muestra? Que son niños espirituales. ¿Nacieron de nuevo? Sí, ya nacieron de nuevo. ¿Van con el Señor? Sí, van con el Señor, pero falta crecer. Y eso es lo que queremos, amén. ¿Quiere usted crecer? Yo un día estaba predicando en un lugar y no estaba enseñando, estaba predicando en una iglesia, me invitó el pastor, y una señora que yo creo que su esposo iba a predicar ese día porque era un predicador ahí, y le pidieron que me diera chance, estaba sentada en la primera fila y yo estoy así predicando con toda mi alma y me acuerdo que mencioné este pasaje y hablé de crecer, y ahí enfrente en la primera fila ella me dijo, ¿y qué tal que no quiero crecer? ¿Sabe? Eso pasó hace, no sé, 20 y tantos años. Ahí siguen en ese mismo estado, tristemente, porque el crecimiento, hermanos, el crecimiento espiritual no está ligado al tiempo que las personas tienen en una congregación o de conocer a Cristo. Vamos a crecer proporcionalmente en cuanto nos alimentemos de la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Así crecemos, amén. No solamente con el tiempo, uno puede llegar y sentarse y estoy ahí, oye, yo tengo 50 años, ya marqué mi silla, ya dice aquí, aquí estuvo fulano, ya hasta la marquita dejé en el asiento. No importa, mientras yo no me alimento de la palabra de Dios de manera personal y no la pongo por obra, porque la Biblia también dice que hay gente que solamente es oidora y no hacedora. Los oidores no son gente madura, amén. Pero usted y yo queremos madurar, ¿sí o no? Entonces, en la medida en que nosotros pongamos nuestra atención en la palabra de Dios cada día y en la medida en que vivamos por ella, vamos a crecer. De otra manera no, mis hermanos, y no pretendo ofender a nadie, pero ¿sabe? Hay gente que conoce la Biblia pero no la vive, la conoce y no la vive, y esas personas no son maduros espiritualmente. Una persona madura espiritualmente se rige por los principios espirituales de la palabra de Dios. ¿Sabe que se puede madurar más aunque uno conozca poco, pero poniéndolo en práctica, que conociendo mucho y no poner nada? ¿Sí? Aunque usted conozca tal vez poquito, pero lo poco que conoce lo pone en práctica. ¿Sí? Pero hay gente que ha escuchado tanto y tanto y tanto,
y no pone nada en práctica. Bueno, es muy importante. Después aparece en su manual una estructura general de la palabra de Dios. Está dividida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y como yo le decía, en esta lección usted la puede leer en su casa, y ahorita llenamos los espacios que quedan en blanco, porque esto no es tan importante como lo que creo que podemos ver acá. Pero acá hay una parte muy importante sobre esto. Mire, la Biblia está dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Es cierto? ¿Ha visto? Y la Biblia, acabamos de leer hace ratito, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, de tapa a tapa. Bueno, los mapas y esas cosas no, hermanos, pero desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis salió de los pensamientos del corazón de Dios. Ahora, ¿por qué está así la Biblia? ¿Por qué se nos presenta de esa forma? No es, hermanos, no es nada más, porque no tenían nada que hacer y se les ocurrió hacer esta parte. No. Hay una diferencia. El Antiguo Testamento básicamente es el recuento de la historia de la humanidad y específicamente del pueblo de Israel. ¿Sí? El recuento que Dios le dictó a Moisés de cómo había creado al ser humano, el mundo, todas las cosas que creó, cómo surge el pueblo de Israel a partir de Abraham, y toda la historia de Israel hasta probablemente el año 400 antes de Cristo. Por ahí termina Malaquías. El pueblo judío es muy celoso del Antiguo Testamento. Lo tienen, pero muy claro, es muy preciso. En algún lugar leí que los que copiaban el Antiguo Testamento tenían que copiarlo tantas veces, y después se les pasaba bajo un escrutinio, revisaban tantas veces varias personas que esa copia estuviera correcta, que no tuviera errores, y hasta entonces soltaban la copia. Antes no. Entonces el Antiguo Testamento está muy claro, y el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios, pero en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cosas que nos ilustran sobre lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando vemos a Abraham creyéndole a Dios y que su fe le fue contada por justicia. La Biblia dice acá de este lado, en el Nuevo, que todos los que somos de la fe en Cristo somos descendientes de Abraham, porque igual que él creímos en el Señor. En este lado, en el Antiguo Testamento, había sacrificios que ejemplificaban, apuntaban a que de este otro lado iba a haber un solo sacrificio que por completo iba a darle rescate a la humanidad, el sacrificio de Cristo. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Está conmigo hasta acá? Muchas cosas que encontramos de este lado las encontramos repetidas allá. Por ejemplo, dice el rey David: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y aquí en Juan 10 el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor. Entonces ya nos avisaba, ¿verdad? De este lado nos avisaba mucho de lo que iba a pasar para allá. Así que en el Antiguo Testamento nosotros podemos aprender muchísimo. Está toda la historia. Según a los Corintios 10, creo que son de los versículos 6 al 11, dice que todas las cosas que quedaron escritas quedaron allí para que aprendamos, dice el apóstol Pablo. Quedó allí para que ustedes aprendan. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, además de enseñanza y además de muchas cosas que nos ilustran y nos inspiran, nuestro estilo de vida y la época en la que vivimos. A eso nosotros le llamamos el nuevo pacto. El nuevo pacto no inicia en Mateo 1:1, inicia cuando Jesús va a la cruz y se ofrece por la humanidad. ¿Se acuerdan qué dijo él?
cuando dio la última cena, la Pascua con sus discípulos. Esta es la sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de sus pecados. Entonces ahí empieza, ahí vivimos, hermanos. A partir de ahí, usted y yo tomamos nuestro estilo de vida y nuestra doctrina o nuestra enseñanza. La enseñanza de la iglesia está basada en la doctrina, dice ella misma, la Biblia, la doctrina de los apóstoles y los profetas. Amén. Entonces, todo lo que está en el Antiguo Testamento es muy importante, nos ayuda muchísimo, nos inspira. ¿Cuántos no hemos sido inspirados, verdad? Cuando pases por el fuego no te quemarás, y si pasas por las aguas no te anegarán. Y se levanta uno, ¿verdad? Con estos pasajes, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Y sí, esto nos llena de ánimo, de fuerza. Amén. Pero no vivimos aquí, vivimos acá. Si viviéramos aquí, tendríamos muchos problemas, porque para empezar, no somos judíos. Para empezar. Segundo lugar, tendríamos que vivir de acuerdo a una ley que nadie pudo vivirla, nadie pudo cumplirla. ¿Está conmigo? Y vamos a seguir aprendiendo sobre esto. Vivimos aquí en el nuevo pacto, donde Cristo Jesús ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer, donde Cristo cumplió y tomó nuestro lugar. Así que usted puede aprender de todo, pero es un gravísimo error vivir aquí y de repente quererse brincar a la casa de al lado y querer por alguna razón vivir unos días acá y después regresarse aquí. Quiero los beneficios de esta casa, pero quiero ir al baño allá, quiero ir a dormir allá, quiero usar la alberca de allá. No se puede. Una vez que vino Cristo, esta casa se cerró para siempre. Ya solo sirve para una sola cosa: apuntar hacia Cristo. Ya no sirve para vivir en ella. ¿Está conmigo? Lo vamos a ver más al ratito un poco más, pero no es porque sea malo. La Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Sencillamente ya no es para nosotros. Vivimos aquí. Amén. Entonces es muy importante entender esto. Y mire, déjeme terminar con esto. Algunos beneficios que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Algunos beneficios importantes. Ahí están en su cuadernillo, están enlistados y tienen los pasajes y todo. Pero mire, permanecer en la palabra de Dios lo va a hacer un creyente fuerte. ¿Quiere usted ser un creyente débil o fuerte? Fuerte, ¿verdad? A nadie le gusta la idea de ser débiles, claro, y menos en lo espiritual. Número 2, nos va a dar la seguridad de nuestra salvación. Número 3, nos va a dar confianza en la oración. Este miércoles que viene vamos a hablar un poquito de cómo orar de acuerdo al nuevo pacto. No le adelanto más, pero nos va a dar confianza en la oración. Nos limpia de pecado. ¿Sabe que la palabra de Dios limpia nuestra mente de basura? ¿Sí? Nos limpia de basura. Hermanos, de verdad yo lo he visto. Usted pasa tiempo en la palabra de Dios y todo el cochinero que a veces traemos empieza a ser limpiado por el lavamiento de la palabra, dice la Biblia. El agua de la palabra nos limpia, nos da gozo. La palabra de Dios produce gozo, nos da paz. ¿Se acuerda que dice Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nos da sanidad. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mire, nos ayuda a tomar decisiones correctas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos garantiza el éxito. Esto, increíblemente, hay cristianos que están casi en oposición a creer que Dios quiere que tengamos éxito en todo. Eso es lo que dice la Biblia en los dos lados, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso dice la Biblia.
Pero tristemente hay muchos cristianos que no permiten que la palabra de Dios se meta en su teología. Es contradictorio, ¿verdad? No permiten que la Biblia ordene su teología. Tienen su teología apartada de la Biblia, su conocimiento de Dios aparte de la palabra. Es imposible, es contradictorio. ¿Sí? Preservará nuestra vida. La Biblia dice que ella va a preservar nuestra vida. Dice el Proverbios 3: hijo mío, está atento a las palabras de mi ley, tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Sí? Entonces, todas las cosas, hay muchas más, pero estas son algunas de las cosas que la palabra de Dios produce en nosotros. Hermanos, échele una leída a su manual, ¿está bien? Lea su manual y podemos llenarlo sin problema después. Pero yo quiero invitarlo, más que todo, pase tiempo en la palabra de Dios. Amén. Permita que ella lo confronte, que le muestre, que le hable y ajuste su vida a ella. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, pero así, velocidad de relámpago? ¿No? Ya, qué bueno, está todo claro. Bueno, sí, hermana. Josh McDowell, a ver, le dicto Josh. ¿No pueden buscarlo y ponerlo ahí? Josh McDowell, se llama Nueva Evidencia que exige un veredicto. Ahorita lo van a poner ahí. Es muy buen libro para consulta. ¿Sí? ¿Ya está? Ahorita lo van a poner, me van a hacer favor. ¿Alguien más? Ahorita se lo ponen ahí. Bueno, hermanos, entonces, ¿quedó más o menos claro? ¿Sabe que podríamos echarnos semanas y semanas hablando de la palabra de Dios? Muchísimo. Pero yo quise de una vez poner, ahora que ya tenemos el cuadernillo, de una vez poner aquí, adelantarme una lección para que pudiéramos dejar algunas cosas claras y entonces continuar con el resto en este formato. Ahí está. Nueva evidencia que exige un veredicto. Josh McDowell, ahí está. Se lo recomiendo mucho, se lo recomiendo. Es muy buen libro. Es un libro de consulta. No es un libro así como para que se vaya usted al parque y leer. No. Es un libro que necesita usted sentarse en una mesa con su Biblia y alguna libreta y leerlo, porque le va a enriquecer mucho. Bueno, si no hay preguntas, aquí terminamos. Ok. El libro, el cuadernillo, ayer nos los entregaron. Lo único que estamos pidiendo es lo que costó. ¿Está bien? Yo tengo, bueno, ahí está. Si alguien tiene dudas, ahí en la tapa de la caja está la nota. Costó 35 pesos ese cuadernillo. Si alguien lo tiene hoy, puede pagarlo. Si no lo tiene hoy, no se preocupe. Lo esperamos, no pasa nada. ¿Ok? ¿Está bien? Y también decirle que ya tenemos abierto un canal, ¿verdad? En YouTube ya tenemos abierto. ¿Cómo se llama? Igual, Gracia y Verdad. Ahí están las lecciones que hemos visto hasta el día de hoy. Por si alguien se atrasó, si alguien participa en el estacionamiento o en el servicio y en algunas de las lecciones no puede estar, no se preocupe, puede recuperarse ahí en YouTube. ¿Ok? Dios, así, gracia y verdad. ¿Sí? ¿Cómo? TGZ, gracia y verdad, TGZ. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.